Devocional espiritual. Una palabra que viene del cielo. Este será un encuentro con Dios. Bienvenido. Hola a todos, muy buenas a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio enorme, es una misericordia de Dios que podamos vernos, encontrarnos a través de estos espacios espirituales llamados el devocional espiritual. No nos íbamos a ir este día sin poder hacer este devocional, que es para todos los jueves. Cuando el Señor nos permite y nos da la vida, siempre va a haber personitas acá, aparte de nosotros, queriendo exponer un tema en general. Bien, nosotros somos la familia Otálvaro Rodríguez. Familia Otálvaro Rodríguez. Y hoy queremos traerles un precioso mensaje, una enseñanza, digámoslo así, un pensamiento conforme a este lema que estamos trayendo nuevo para este mes, que creemos que el Señor va a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Así de que estamos todos a las expectativas de las cosas que Dios va a hacer, esperando en Él la redención, ¿sí? La mayor esperanza que tenemos. Y yo estoy seguro que mientras estos hechos maravillosos ocurren, Dios está haciendo maravillas. Dios está haciendo obras de poder con los suyos. Y con aquellos quienes no le conocen, pues quiere atraerlos a través de la predicación de la palabra, a través de la fe en esta palabra, para que cada hombre y cada mujer pues tenga el privilegio de conocer a un Dios de maravillas, a un Dios que es fuerte, poderoso, a un Dios que hace infinitas y cosas grandes para todos aquellos quienes quieren y desean ver cosas muy grandes en sus vidas. Bien, vamos a entrar entonces en materia, amén. Así que vamos a hacer una oración bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una oración corta, que el Señor nos dé sabiduría en este corto pensamiento. Hoy, como ven, estoy con mi esposa, que nos acompaña o que estamos acá juntos, queriendo traer un mensaje también de bendición a sus vidas, a los hogares, a las parejas, a los jóvenes, aún a los niños, para decirles de que hoy más que nunca Dios está obrando en las familias. Vamos a hacer esta corta oración. Padre de los cielos, te damos las gracias porque tú has estado aquí, tú has bendecido, Señor Dios mío, nuestras vidas. Y yo te pido, Señor Dios mío, de que sigas glorificándote a través de estos medios, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, que nos des también, Señor Dios mío, el entendimiento para poder compartir esta palabra a los que nos ven, a los que nos oyen. Muchas gracias, Señor, por este enorme privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a pedir a mi esposa que me lea, por favor, Romanos capítulo 9. Hágame el favor. Capítulo Dios 9. bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Romanos 9:26. Y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Hijos del Dios viviente. Ese es el tema para esta hora. Alabados al Señor. Le voy a invitar para que aquellos quienes de repente quieran hoy enfocar su corazón, pues puedan estar aquí pendientes también de este tema. Sí, porque yo estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida, a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Desde el principio, desde la existencia del hombre, han habido muchas preguntas. Eso pues, creo que la raza humana sigue haciéndose preguntas. Y no solamente la raza humana, ¿sí? Por así decirlo, sino en el trajín de la vida diaria. Cada vez que pasan los años, el hombre se sigue haciendo muchas preguntas, ¿sí? No solamente desde que nace, sino desde que está habitando la tierra, ¿sí? Y la verdad es que el ser humano tiene unos conflictos personales que a medida de que su vida va avanzando, pues se va comprometiendo aún más, y su vida puede ser comprometida no solamente para hacer cosas buenas, sino lastimosamente para hacer cosas malas, porque lastimosamente hay un adversario del hombre, ¿sí? Pues el primer adversario es el mismo. El hombre es el que se crea las encrucijadas, los que a veces se ponen tantas barreras en la vida.
Y si ya hablamos a nivel espiritual, pues hay un ser que no ama al ser humano. Ese ser es el diablo, es el Satanás. Amén. Ese ser que tanto odio ha tenido la humanidad por causa de las promesas que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué importancia es el hombre? ¿O qué importancia es que el hombre sepa quién lo hizo? ¿Quién nos hizo a nosotros? Desde ahí parte una experiencia diferente que el hombre y la mujer que esté sobre esta tierra pues pueda recibir. Qué importante es saber también cuál es nuestro fin. Esa es una de las grandes preguntas que el ser humano se ha preguntado, que ha sido tergiversada lógicamente por la ciencia, por las filosofías humanas, que ha sido tergiversada a través de la sabiduría humana, ¿sí? A través de esa filosofía que ha venido, digamos así, desde siglos atrás, desde el comienzo del ser humano. El hombre se ha convertido en un filósofo. Lastimosamente, esa filosofía no solamente le hace entender de que hay un final feliz, sino de que esos finales felices que quizás el hombre pueda tener o pueda de pronto creer, aíslan a alguien llamado el Creador. Y por más felices buenos que la filosofía, la ciencia, pues pueda querer recibir, lastimosamente, si dejan a un lado al Creador, no solamente de los cielos, de la tierra, del universo, sino que lo está dejando a él por a un lado, o a un lado de esta creación llamada el hombre, déjeme decirle que el hombre no va a encontrar esa dichosa felicidad, que lastimosamente en muchas filosofías humanas, pues, cree que la van a encontrar después de la muerte, creyendo en la reencarnación, creyendo otros de que no hay un final eterno para el hombre, que el hombre divaga, que su espíritu divaga, bueno, etcétera, etcétera. Bastantes conocimientos y bastantes religiones, bastantes pensamientos hay, digámoslo así, muy diversos en la raza humana. Nosotros debemos de entender que hay una respuesta para cada una de esas preguntas, ¿cierto? Cada uno de nosotros, quienes de repente trajina esta vida, usted y yo tenemos una de las respuestas más serias, más contundentes, y lógicamente está en la Biblia. Y la palabra de Dios viene a ser como esa sabiduría apartada que el hombre ha tenido, pero que ahora está disponible. Aunque siempre la sabiduría de Dios ha estado disponible, ahora la encontramos. Esa sabiduría dada a aquellos hombres de Dios, no solamente escrita en estas palabras, en estos libros, sino que siempre se ha transmitido, aún desde el mismo cielo, desde el mismo firmamento, como lo dice Salmos capítulo 19, que el firmamento dice anuncia la obra de sus manos. O sea, Dios se ha mostrado también, aún desde un comienzo de la raza humana. Entonces, Él nos conoce, ¿sí? Ahora, es necesario que el hombre le conozca a Él. Qué importante es, ¿cierto? Que el hombre empiece a entender de que necesita, para poder convivir en la tierra, necesita aprender a conocer a ese Dios que hoy nos quiere hacer hechos hijos de Dios. Y ahí la gran diferencia, ¿sí? Entonces, la Biblia sí dice muy claramente, de pronto para los que o conocemos Biblia o queremos conocer un poquitico de Biblia, ¿sí? Dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Ellos creyeron que podían comer de todo fruto que había en aquel lugar, aunque el Señor les había dicho que del árbol del bien y del mal, que pues, estaba en un lugar predeterminado, de eso no podían comer. Aún así, ellos no hicieron, o ellos hicieron caso omiso, desobedecieron a esa palabra, ¿sí? Es una historia que a veces a los niños de primaria pues, nos cuentan a veces, ¿sí? Aunque el ser humano se ha envuelto ya en unas costumbres que ya van muy diferente, sobre todo pues, en este nuevo siglo, a lo que tenga que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque ya el niño ya no le dice que nació de un hombre o de una mujer, sino que viene, como muchas veces lo hemos escuchado, ¿sí? De que el hombre viene del simio. O sea, ahí hay una tergiversación ya grave. Pero a los pocos que hemos tenido el privilegio de tener aún desde niños este concepto desde nuestros padres, que fuimos creados lógicamente a imagen de Dios, pues lastimosamente Adán y Eva, nuestros padres, ellos trajeron perjuicios y males. Pero eso no ha cambiado al día de hoy, ¿sí? Esto quisiéramos hablarlo simplemente como algo que pasó, una historia ya lejana. No, esto sigue siendo el presente. El pecado sigue siendo el presente del ser humano. Alabado sea el Señor, amén.
Ahora, no solamente eso, cuando Adán y Eva salieron, ¿sí?, de aquel paraíso, pues ahí vemos la historia de Caín y de Abel, que fue una historia buena y a la vez triste. Buena porque Dios se congració con un hombre llamado Abel, que tenía comunión con Dios, que hacía sacrificios a Dios porque tenía un corazón que a Dios le agradaba. Alabados al Señor. Pero ahí empezó también los problemas, porque había un hombre llamado Caín que dejó ensoberbecer su corazón. Y no solamente eso, sino que empezó este hombre llamado Caín a tener en su corazón envidia de su hermano. Y ahí empezó entonces la maldad a crecer sobre la tierra. Ya no a desobedecer solamente a Dios, sino el hombre a tomar autoridad sobre hechos que no le compenden aún desde este tiempo. Y es acerca de la vida del ser humano. Pues Caín, todos sabemos que mató a su hermano. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque es importante que entendamos la palabra, la cual nosotros vamos a mirar en esta hora. Porque a partir de que no solamente Adán y Eva salieron del paraíso, sino también a partir de que este hombre llamado Caín violentó a su hermano, hubo un cambio en la raza humana. Ya la presencia de Dios no iba a estar como antes se paseaba en el huerto. Tampoco esa presencia de Dios iba a estar constante como cuando Dios administraba juntamente, puedo decirlo, con Adán el huerto. Porque Dios se paseaba y le ayudaba al mismo Adán, ¿sí? Le traía, dice la Biblia, los animales para que Adán le pusiera nombre. Mire qué maravilloso. O sea, tenían una comunicación uno a uno, ¿sí? Como dirían muchos jóvenes, face to face, cara a cara con el Creador. Así me imagino que Eva tuvo también sus momentos. Lo importante de esto es que todo cambió para la raza humana. Mire lo que dice, lea por favor, Génesis capítulo 4, verso 6. Porque aquí, digamos que se arraiga el contenido de esta charla que queremos que usted entienda en esta hora. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, verso 6? Que entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te has caído tu semblante? Y si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y mire lo que dice el verso 9. No solamente a partir de lo que hizo Adán, como ya les dije, sino ya lo que hizo lastimosamente Caín. Que eso se vive hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué dice el verso 9? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí empieza un transitar del ser humano que no solamente violenta las órdenes de Dios, sino que se mete a violentar la obra creadora de Dios a través de su hermano Abel, porque lo mató. O sea que no solamente con eso, sino que la obra empieza a destruir, no solamente al ser humano, el pecado empieza a destruir al ser humano, no solamente al ser humano, sino toda la creación. Y no solamente la creación, sino algo que yo creo que es lo más, digámoslo así, triste, y es la comunión con Dios. Saber que ya el hombre iba a tener que empezar a buscar la manera de tener comunión con Dios. O más bien yo diría, ¿cómo hizo o haría Dios para tener comunión con el hombre? De ahí se forjó esta salvación que tenemos. Para que Dios pudiese acercar al hombre, tenía que haber alguien que hiciese un derramamiento de sangre. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, verso 26. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, verso 26? Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mire que ya el nombre de Jehová empezó a ser invocado, buscado por los hombres. Hubo entonces un cambio de actitud de parte de Dios hacia el ser humano, porque ya su presencia lastimosamente no iba a estar como todos quisiéramos que estuviese, ¿sí? Ahí palpante con el hombre. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a ver, amados,
que Dios ha creado una obra redentora desde un principio, desde aún antes de la creación, yo diría, del mundo, del ser humano, para atraernos a que nosotros podamos adquirir mayores promesas, ¿sí? Pero es importante que nuestro semblante no decaiga, porque a Caín le pasó eso. Y yo estoy seguro que no solamente a Caín, quizás a Eva, al mismo Adán decayó su semblante. O sea que cuando el semblante decae, ahí es cuando el hombre dice, es que yo no sirvo. Y eso nos ha pasado a todos, aún ya creyentes, en muchos momentos de nuestra vida. Otros dicen, no, es que no me quieren aquí. La sociedad no me quiere, no me aguanta mi familia. ¿Cuántos jóvenes hemos visto en esa actitud? Por lo rebelde, porque ha hecho mucho daño a la sociedad, muchos de ellos. Pero hay algo que usted tiene que entender. Y es que usted y yo no podemos decir es que usted no tiene utilidad en el reino de Dios. Es que a pesar de que nuestras circunstancias nos llevan a que decaiga nuestro semblante en muchas ocasiones y que Dios quiere recuperar eso en usted, de que usted vuelva una vez más a creer, primero que todo en sí mismo, en que usted puede hacer cosas importantes, y segundo, en que usted tome a Dios, ¿sí?, como el Señor de sus vidas, para que ese desánimo no llegue o para que usted no se deje desanimar. No solamente hablo a los que no conocen a Dios. ¿Qué diremos de aquellos quienes conocemos ya un Dios vivo? Quienes vamos a una iglesia cristiana. Porque cuando decae nuestro semblante, ¿sí?, a veces disgustamos muy fácilmente. En nuestra vida cristiana eso puede pasar cuando nuestro semblante decae. Y no solamente eso. Ahí es cuando nosotros empezamos a tener una crítica con Dios. Y empieza a haber un forcejeo. Y empezamos nosotros de pronto a no sentirnos bien en donde nos congregamos, con las personas con las cuales vivimos. Y si somos creyentes empezamos a ver horrores en nuestra relación, no solamente cristiana, sino familiar. Qué importante es que aprendamos de estos hechos para que empecemos a entender esta historia y aplicarla a nuestra vida, no para volver atrás, no para quedarnos ahí como si no tuviésemos oportunidad, sino al contrario, para uno levantarse. Porque al principio, yo sé que es difícil, cuando uno comete errores, cuando uno decae. Mire, en nuestra relación de pareja, yo diría que hacíamos las cuentas estos días de cuántos años que llevamos de conocidos. 25 años. 25 años. Y créame que todos nosotros los que ya tenemos un hogar formado, no ha sido fácil. Y sobre todo en el cristianismo, pues, ha sido una bendición. Dios nos ha llevado de la mano. Pero también hemos tenido que echar mano del perdón. Hemos tenido que echar mano del respeto. Amén. Hemos tenido que echar mano de muchos valores que no podemos dejar caer. Y lógicamente la vida espiritual, en la fe puesta en Dios, que eso es lo que cubre todo. Cubre infinidad de pecados. Pero también nos ayuda a fortalecernos a través de estos valores humanos, que sí son importantes, que sí los necesitamos. Amén. Entonces, este es un punto especial que estamos aquí para decirle a usted, para que usted ahora que nos vea a través de este mensaje, es preguntarle, mire, usted ¿por qué está aquí en esta tierra? ¿Cuál es su función en esta vida? Porque esa misma pregunta me la hacía yo muchas veces de joven. Bueno, ¿cuál es el fundamento mío? Y no es lo que la ciencia dice. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Se acuerda? Esos conceptos son básicos en la ciencia, ¿sí? Cuando mirábamos biología, cuando el profesor nos instruía un poco sobre la vida humana. Ahora, el ser humano tiene que ir mucho más allá, porque ha sido creado para cosas mucho más importantes. Es solamente que debe creerlo, que debe empezar a empeñar su corazón a conocer a un Dios vivo. Que es que esa es la otra gran mentira. El Dios no vivo que nos han enseñado, colgado en una pared. ¿Amén? O de repente en un monumento en una montaña. O de repente bajo letras de un libro que nos habla de repente un Cristo, pero un Cristo no conocido, un Dios no conocido, y que solamente fomenta el odio, que solamente fomenta la maldad, que solamente fomenta la ira, la destrucción.
y toda esa clase de dioses que hay afuera en el mundo, en la cultura de los hindúes, de pronto en la cultura de los árabes. Hermano, esta situación que estamos viviendo ahora es para que aceptemos que usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios, hijos de un Dios viviente. Amén. Hijos de un Dios viviente. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos de repente pueden ir a una iglesia también. ¿Por qué le digo yo esta pregunta? Porque es necesario que entendamos, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí? Porque ¿cuántos pueden ir a una iglesia cristiana? Y eso es bueno que lo hagamos. Amén. Podemos ir a una iglesia, pero muchas veces no sabe a qué va una iglesia cristiana. ¿Cuál es el fundamento principal de ir a una iglesia cristiana? Alabados al Señor. Mire, en un culto nosotros podemos aprender muchas funciones en los cultos, pero hay una tarea mucho más importante y es ¿cuál es mi objetivo al estar en una reunión cristiana? O usted va a ir a una reunión cristiana, ¿cuál es su objetivo? Porque otros ponen unos objetivos personales y egoístas. Y eso lo hemos visto. ¿Por qué va usted a una iglesia? Porque yo necesito un milagro. ¿Por qué va usted a una iglesia? Porque yo necesito que Dios me responda a una situación que estoy viviendo. ¿Por qué va usted a una iglesia? Yo voy porque necesito que mi mamá no se enoje conmigo. ¿Por qué va usted a una iglesia? Porque yo necesito recuperar a mi novia, a mi novio. A ver si Dios lo cambia, oiga, a ver si Dios cambia esto o aquello. Ahora, Dios es mucho más que un bombero. Dios es mucho más que aquel hacedor de milagros. Pero hay unos objetivos claros que de repente usted puede entrar a una iglesia cristiana, de repente no entendiendo muchas cosas. Pero déjeme decirle que Dios va a tener con usted un trato personal. Y no solamente es para sanarle al familiar, al amigo, al vecino. Y no solamente es para suplirle sus problemas, sino para mostrarse Él alguien más especial en su vida. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de celo, pero también un Dios de fuego consumidor. A la vez también como un Dios tierno, amoroso. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de nuestro Dios. Lo importante es que usted vaya aprendiendo, si no es cristiano, que usted empiece a entender a qué Dios le puede llamar a usted. O sea, ¿cuál es su objetivo de ser un cristiano en la vida? Y si usted ya es cristiano como lo somos nosotros, a no perder ese horizonte, a que Dios lo llamó. ¿Cuál es la expectativa de vida que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes? Amén. Entonces, de ahí parte este mensaje, que ya estamos llegando a un punto medio, por así decirlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, verso 6. Voy a pedir a mi esposa que lea este versículo, porque hablamos de un hombre que todos hemos escudriñado también, si somos creyentes. No sé si alguno lo ha escuchado acerca de Saulo, que en su momento pues el nombre se le cambió por el de Pablo. Y hubo un momento en la vida que cambió totalmente su vida, pero que a nosotros nos deja entrever que este hombre estaba como perdido. ¿Qué dice 9 verso 6? Que en Hechos 9:26 dice... 9:6. 9:6 dice la palabra del Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, en pocas palabras, y esto ya debemos de tenerlo muy claro a los que ya somos consecuentes con el Evangelio, pero esto le puede estar pasando a usted. Y es que este hombre Saulo no entendía lo que quería Dios con él. Y todos sabemos que él era un perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Sí? Porque era un hombre judío, venía, dice la Biblia, de la tribu de Israel. Era un conocedor de la ley. O sea, aquí no estamos hablando con una persona que no conoce nada. Él lo que hacía lo hacía por ingenuidad. No, él sabía lo que hacía, solo que estaba totalmente confundido. Perseguir la iglesia, perseguir la obra de Dios, maltratar a los hijos de Dios. Porque a eso dedicó su vida, a perseguir cristianos. Supuestamente
un hombre que hacía valer las verdades de Dios. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Y en pocas palabras, era un hombre que tenía mucho para dar. Y era un hombre que, lógicamente, fue de mucha bendición para la iglesia, porque la iglesia prácticamente se fundamenta en las cartas de Pablo, en los hechos de Pablo, si así lo podemos catalogar. Pero estaba enteramente equivocado en su momento. Y yo no sé cuántos pueden estar yendo a una iglesia y estar enteramente equivocados con su manera de hablar y con su manera de actuar, porque creen que así están agradando a Dios. Pero no saben que es que cuando usted persigue, cuando usted habla en contra de algo, tiene que tener cuidado, porque esta es la iglesia del Dios viviente. Y son los hijos del Dios viviente. Así que no está peleando con una persona, o no está peleando con 4 paredes. Puede estar peleando con el Dios mismo, al que usted supuestamente dice que ama. Porque muchas veces se tergiversan las razones por las cuales el hombre está cumpliendo una misión supuestamente espiritual aquí en la tierra. Entonces, en pocas palabras, este hombre pudo haber sido de bendición mucho antes de su vida, pero todos sabemos lo que le tocó pasar para volver y recuperar en Dios no solamente la fe, sino para que Dios lo usara. Tenía que sufrir, tenía que muchas veces Dios enseñarle a este hombre lo que era pagar un precio por la obra, del tanto y de todo el daño, ¿sí?, que este hombre le hizo a la obra del Señor. Entonces, ¿usted cree que Dios lo llamó solamente para que viniera y estuviera en un culto, en una reunión y alzara las manos y ya? No, hay un propósito más allá de eso. Recuerde que cuando a Moisés Dios le mostró esa zarza ardiendo, yo ya lo he dicho aquí en varias veces, no fue solamente para que viera una zarza ardiendo, era para mostrarle su poder, era para hacerle un llamado al servicio, era para que él fuera el líder de su pueblo, era para que él hiciera maravillas a través de Moisés. No era solamente para quedarse viendo una zarza ardiendo. ¡Ay, qué maravilla esa zarza como arde! ¡Ay, Dios mío! Pero esto es algo ilógico, esto es algo único. Los maravillados, yo siempre los digo, aquellos hombres que a veces solamente se quedan mirando la zarza, son aquellos quienes ven solamente las maravillas de Dios, pero no pasan de ahí. Pero hay un paso mucho más allá que Dios quiere hacer con usted y con nosotros. Amén. Que usted entienda a qué Dios nos trae como hijos de ese Dios viviente. ¿Sabe? Entonces usted ya va entendiendo para qué Dios lo está trayendo al conocimiento de la palabra. ¿Saben? Entonces usted ya, ¿para qué es que Dios lo está llamando a que usted venga y se congregue en una iglesia cristiana? Ya estamos comprendiendo en esta noche. Amén. Entonces, si ya vamos entendiendo esto, usted y yo debemos entender que para alcanzar el reino de los cielos se necesita esfuerzo. Amén. Esfuerzo. No nos podemos quedar con ese viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Ese viejo hombre como de aquel principio, cuando éramos pecadores. No nos podemos quedar con ese viejo Adán. ¿Sabe por qué les hablé precisamente de Adán y Eva? Porque quería llegar a este punto. Porque usted y yo no nos podemos quedar en ese viejo hombre. Por eso ahora tenemos una digámoslo así, un nuevo nacimiento. Porque si por ese hombre entró el pecado al mundo, pues, como bien lo dice la Biblia, por un hombre también tendremos la salvación. Y estamos hablando ya de alguien llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire que esto es maravilloso, el poder entender estas palabras en esta hora. Mire, hay que entender cosas como, por ejemplo, que si este reino del Señor se gana con esfuerzo, ojo, no es por obras, no estoy hablando de eso, no me van a confundir, pero hay que esforzarnos a entrar. La gracia es gratis, es de Dios, pero hay que esforzarnos, porque a José se le dijo, y se le dijo muy claramente, en un versículo que ya mi esposa entra a explicar. Se le dijo a José que con esfuerzo que se animara para sacar y llevar a este pueblo a la tierra prometida. ¿Sí? Pero yo estoy seguro de que quizás José, ¿sí?, aunque la Biblia no lo dice, él sí tenía que estar preocupado.
Tenía que estar preocupado y triste también a la vez por la muerte de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que sacar a un pueblo que era muy difícil, que era un pueblo de duro servicio, que era un pueblo complicado. Tenía que llevarlo a la tierra prometida. Pero por eso Dios le dice, mire, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mire lo que dice la palabra en Josué capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperadas en todas las cosas que emprendas. Bueno, en ese momento, pues como dice mi esposo, vamos a hacer una pequeña explicación de que nuestro esfuerzo va más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo así? En el caso, un ejemplo, si nosotros oramos media hora, podemos orar 1 hora más, porque ese es el esfuerzo que podemos hacer. Otro ejemplo podría ser, si usted evangelizaba, digamos que 1 hora, ya evangelizar 2 horas. Y ya no solamente vas a darle la palabra a una persona, sino a varias personas. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer más allá. Siempre debemos entender algo, mire. Y es que en Juan capítulo 3, verso 3, ¿sí?, el Señor le dijo a este hombre que se le acercó, dice que es necesario, ¿sí?, que de cierto te digo, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Para ver el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Pero esta escritura va mucho más allá, porque en el verso 5 también el mismo Señor vuelve y le replica a este hombre. Le dice que de cierto te digo que hay que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Mire que ahí hay 2 palabras que usted tiene que entender: ver y entrar. Dios nos demanda esto para que nosotros vivamos. Óigase bien, amados, vivamos el reino de Dios, que está a las puertas. No nos falta sino que escuchemos la trompeta y entremos a ese lugar. Pero aquí tenemos que estar viviendo el reino de los cielos. O sea, usted y yo ya tenemos que estar cambiados por el agua y por el espíritu. Usted y yo ya tenemos que haber nacido de nuevo. O sea, ya tenemos que el reino de los cielos estarlo viviendo. Porque hay muchos quienes esperan morirse para entrar al reino de los cielos. Pero muchas veces sus obras no son buenas. ¿Y cómo conocemos que somos hijos de Dios? ¿O cómo nos conocen? Por nuestras obras, por nuestros frutos, dice la palabra. Por los frutos Dios lo va a conocer a usted. No porque usted diga que usted lleva 20 años en el evangelio. No porque usted diga que, no, es que usted sabe que hay un Dios arriba en los cielos. Pues los demonios dicen en la Biblia de que creen que hay un Dios. ¿Y qué? Eso no pasa nada. Así es que vivir este evangelio para ser llamados hijos de Dios. Hay que vivir conforme dice la palabra, con esfuerzo, amén. Necesitamos vivir este reino y no esperar a morirnos, amén. Porque está entre nosotros este reino de los cielos. Por eso hay que poner fe. Por eso hay que vivir con ánimo, iglesia. O amados del Señor, vivir siempre con ánimo, ¿sí? El ladrón, al ser crucificado con Jesús, el que sí creyó en Dios, pues él se esforzó, oígase bien, se esforzó a creer, a declarar de que él no era justo, de que había un injusto ahí entre ellos, llamado Cristo. Y aún así, yo se lo puedo a usted de repente decir, en esos instantes, aunque fue muy poco el tiempo de vida, con las palabras que el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estoy seguro que eso fue un refrigerio para su alma, no para su cuerpo. Quizás su cuerpo ya estaba lacerado, pero tuvo que haber sentido un refrigerio, porque ahí tuvo que haber mudado su espíritu. Para poder entrar al reino de los cielos, pues tuvo que haber sido un hombre nuevo. Cuando dicen amén,
Tuvo que vivir en no sé si minutos o horas esa salvación. Yo no sé si murió cantando. Yo no sé si murió observando al maestro y orando internamente, pidiéndole a Dios misericordia por su amigo que tenía a un lado que no era creyente, que fue incrédulo. Pero lo cierto es que tuvo que haber una regeneración. Entonces, si este hombre de la cruz la vivió, aunque la palabra del Señor no lo expresa, explícitamente no lo expresa, pero podemos decir por fe que cuando Cristo entra al corazón, que cuando hemos tenido un nuevo cambio, somos hechos hijos de Dios. Hijos del Dios, oiga, viviente. Porque aunque esas creencias que ese ladrón pudo haber tenido tiempo atrás, ahora esas promesas eran vivas. Y estaba hablando con alguien que aunque estaba también colgado con él en la cruz, sabía con las palabras que él dijo que iba a vivir, no a morir. Eso es lo que el mundo no sabe. No sabe, no quiere entender. Es que nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros no somos unas ovejas cualquiera. Somos ovejas de su prado, hijos del Dios viviente. Óigase bien, hijo, con H minúscula. Porque hay un hijo que es con H mayúscula. Oseas capítulo 1, esa palabra está en Oseas 1:10. Leamos primeramente Oseas 1:10. Mira lo que dice Oseas 1:10 para ir terminando. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Uh-huh. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿A quién estaba hablando ahí? A los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Israel en sí. Que donde se les dijo no sois pueblo, ahora seréis hechos que hijos de Dios. Hijos con H minúscula. O sea, Dios empezó, a pesar de que Israel desobedeció al Señor, o desobedecía en muchos momentos, Dios aún tenía amor por Israel. Pero esa bendición, esa bendición no solamente fue para Israel, sino que también trascendió a los gentiles, o sea, a nosotros. Mire que si trascendió a través de nosotros, quiere decir de que nosotros también podemos adquirir grandes promesas y grandes riquezas de parte del Señor. Y esa palabra usted le tiene que caber en su corazón, porque ahí lo leyó mi esposa, Romanos 9:26, para que usted le recuerde esas palabras. También quiero complementar algo que pues sí me puso en mi corazón, es que somos muy afortunados de ser hijos de Dios. Muchos se avergüenzan, muchos a veces se sienten mal, a veces se menosprecian, pero yo creo que no debería ser así. Entonces deberíamos sentirnos felices y afortunados, saber que somos hijos del Señor. Y es una bendición muy grande, porque es una bendición maravillosa saber que nuestro Dios es un Dios vivo y maravilloso. Lea lo que dice una vez más Romanos, capítulo 9, verso 26. Amén. Eso es verdad. No despreciarnos a nosotros mismos y la verdad que tenemos. Romanos. Capítulo 9, verso 26. El versículo base. Dice la palabra del Señor. Escuche. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces mire cómo Dios hace esta obra para los gentiles también, porque estamos en el libro de Romanos. Mire que Dios no hace acepción de personas. Y tenemos a alguien superior a nosotros, nuestro hermano mayor. Mateo capítulo 16, verso 16. Al cual también se le considera hijo. Oiga, ya no hijos, ni hijo con H minúscula, sino hijo de Dios. La declaración de Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que estas palabras tienen que trascender, porque no solamente tenemos una iglesia, no solamente hay un pueblo escogido desde aún antes, que es el pueblo de Israel, pero que nosotros hemos sido añadidos por la fe a ser llamados hijos de Dios, sino que tenemos al único,
a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor llamado Hijo del Dios viviente, al primogénito. Aleluya. Usted tiene que sentirse privilegiado y privilegiada, saber que tenemos a un Dios vivo, que no está muerto, no se quedó en una tumba, se levantó, al tercer día resucitó. Tenemos que estar contentos, saber de que nuestro Dios vive y Él quiere que los hijos vivan con Él. Alabado sea el Señor. Ya estoy terminando, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que aún desde el Antiguo Testamento, Dios nos hace este llamado. Dios le hace este llamado a usted, nos hace este llamado a nosotros. Y la palabra se dejó escrita para que el hombre entienda que es necesario entonces que ahora cuidemos esta palabra, cuidemos esta promesa. No somos un pueblo cualquiera, somos el pueblo de Dios. Nadie puede arremeter contra usted o contra mí y saber que nada le va a pasar. Ahí hay consecuencias si no se arrepiente. Ese hombre, esa mujer, ese gobierno, ese estado, si esos hombres, esas mujeres no se arrepienten por causa de los hijos del Dios viviente, hermano, Dios hace obras de poder, de misericordia, como lo hizo allá con su pueblo Israel en Egipto. Dios lo estableció en una tierra prometida. Dios ha establecido la iglesia y nos va a traer también a la tierra prometida, llamada salvación, llamada paraíso. Amén. Pero que nosotros tenemos que entender a qué hemos venido. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? ¿A qué venimos nosotros al conocimiento de la palabra? ¿A qué hemos venido? ¿Sí? Hemos venido a esforzarnos. Hemos venido a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido también a vivir el reino de los cielos. Mire qué importancia esta palabra. O sea que nosotros tenemos grandes promesas. Amén. Tenemos al Hijo de Dios con nosotros. Y tenemos también las grandes promesas que Él tiene para los que queremos ser, no como ese Adán, no como Eva ya que pecaron, sino que queramos ser como Cristo, que nuestra mirada está puesta en el Señor. Y a esas preguntas que de repente la vida nos pregunte de que si sirvo, de que si será que soy útil, de que si será que me tienen en cuenta, reprenda eso en el nombre del Señor. Y ahora que está en Cristo, levantémonos, seamos útiles a Dios, a la iglesia, a la sociedad y lógicamente a la familia. ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Sí? Padre de los cielos, te damos las gracias en esta preciosa hora por este momento. Yo te bendigo a ti, Señor, porque tú eres el Dios unigénito. Tú eres el Dios maravilloso que nos has permitido cada día, Señor, entender palabras de bendición. Dígale, Señor, yo creo y te confieso como mi Señor. Te confieso como mi Salvador. Dígale, hoy he conocido verdades que son absolutas. Y es que tú tienes un propósito conmigo como hijo de Dios, como hija de Dios. Digámosle, Señor, ayúdanos mientras nuestra trayectoria en esta tierra se cumple. Pero un día estaremos contigo, Señor. Y antes de que eso pase, aquí se deben cumplir, Señor, tus propósitos. Guarda la iglesia, Señor. Guarda también, Señor, a aquellos quienes vendrán al conocimiento de la verdad. Y ayúdanos, Señor Dios, a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero orar por aquellos quienes tienen una petición y quieren que el Señor les resuelva. Vamos a hacer una oración. Aquellos quienes estén enfermos también, vamos a hacer una oración por sanidad. Amén. Y por acá veo, a ver, doña Edith Orozco, Dios les bendiga. Pido oración por una nueva casa, amén, para vivir. Tengo una necesidad de retirarme donde estoy viviendo, por su trabajo, por su matrimonio. Amén, doña Edith. Vamos a orar por eso. Dice Fabiola Largacha, oye, hermana, saludes. Qué privilegio poderla ver por acá, por este medio. Dice, Dios les bendiga a mis amados hermanos. Amén, Dios la bendiga. También tenemos a María Lidia Roncal, dice, bendiciones. Oiga, desde Lima, Perú. Bendiciones, amados. Por acá también les deseamos bendiciones desde Dos Quebradas, en Risaralda, Colombia. Amén, María Lidia, gracias, Padre, por tu gran amor, amén.
Bueno, los que tengan hoy peticiones por sanidad, yo creo que usted levante su mano. Mi esposa va a hacer esa oración. Ella siempre ha querido orar por sanidad, porque yo estoy seguro de que Dios tiene con ella grandes propósitos. Y pues yo estoy seguro que los que hoy tengan fe van a recibir sanidad. Los que hoy están esperando un milagro van a recibir el milagro. Si usted tiene fe, nosotros también la tenemos. Y tenemos un Dios que es el gran hacedor. Alabado sea el Señor. Dice Claudio Arango también, antes de hacer la oración, Dios los bendiga, amén, Dios los bendiga. Y Dios los bendiga a todos los que se van a conectar después de terminar esta pequeña charla espiritual. Esposo. Vamos a orar, hermanos, creyendo en el Señor, que Dios hará cosas grandes y maravillosas. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Hemos venido ante tu presencia, Señor, creyendo en tu nombre, Padre, que eres nuestro Dios viviente, el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el Dios de sanidades. Oramos por aquellas peticiones, Padre, aquellas necesidades que hay en los corazones de mis hermanos. Oramos, Señor, para que tu gloria y tu bendición, Señor, esté sobre ellos, Padre, concediendo cada petición, cada necesidad. Oramos por sanidad, Señor. Por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Y en esta noche, Padre, declaramos bendición sobre cada cuerpo, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que tienen cáncer. Aquellos que tienen SIDA, Señor. Aquellos que están desahuciados de los médicos, Señor. Aquellos que están postrados en una cama. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, los visite, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios viviente. Somos tus hijos, Señor. Y gracias porque tú obras de manera especial y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Amén! Mire, aquí sentimos que Dios, hermano, puede hacer maravillas, no solamente acá, en nuestro espíritu, sino allá, a través de su Espíritu Santo, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. Aleluya. Así que muchas gracias por vernos. Por ahí un saludito también veo yo a María Lidia, dice, nada imposible, amén, nada imposible para Dios. Alabados al Señor. Así de que muchas gracias a todos por vernos, por oírnos. Les vamos a dejar con este pequeño videoclip musical. Muchas gracias y estaremos viéndonos en un próximo programa. Estén atentos porque vamos a seguir sacando unos programas muy especiales. Por ahí les dejo de pronto la cuñita, mire. Respuestas pastorales. Ahí vamos a hacer una cuña para que usted ponga ahí las preguntas que usted pueda tener en su vida personal, familiar o espiritual. Y ahí van a estar nuestros amados pastores haciendo esas preguntas o mejor respondiendo a esas preguntas con el conocimiento y con la gracia que Dios les da. Así que Dios les bendiga a todos. La familia Otálvaro se despide. Familia Otálvaro Rodríguez. Amén. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, exclamaba el padre. Solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa
ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. El hijo pródigo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Regresa este día al corazón de tu Dios que tanto te ama. Regresa